Nunca pensó que volvería a pisar ese lugar sin sentir náuseas. Durante años, había evitado incluso pasar por la avenida donde estaba ubicada la Escuela Técnica San Gabriel, cambiaba de ruta. Desviaba el coche, cerraba los ojos cuando alguien mencionaba su nombre, no por miedo, por memoria. Porque ahí, entre muros amarillos y pasillos largos, aprendió lo que significaba ser invisible, no por elección, sino por condena. Nadie la empujó físicamente contra una pared, pero la empujaron todos los días contra la vergüenza. Las risas, las miradas, los susurros a sus espaldas eran constantes, precisos, quirúrgicos. Ahí fue donde entendió que no hacía falta gritar para destruir a alguien, bastaba ignorarlo, o peor, señalarlo como un error. En esa escuela, ella era la becada, la que no encaja, la que huele a trabajo, no a dinero. Nadie recordaba su nombre completo, solo el apodo, solo la etiqueta. Durante años creyó que nunca regresaría, que huir era la única forma de sobrevivir, que el pasado debía quedarse enterrado como una herida mal cerrada. Pero el pasado no se entierra, se transforma, se endurece, espera. Y una mañana, sin rabia y sin nostalgia, llegó el mensaje. No fue una invitación amable, fue una provocación disfrazada de cortesía, un reencuentro, una celebración, una excusa para medir quién había ganado la carrera de la vida. Ella leyó cada palabra con una calma que no tenía 10 años atrás. No sintió ansiedad, no sintió deseo de demostrar nada. Sintió algo más peligroso, claridad. No regresaría para impresionar, no regresaría para humillar, regresaría porque ya no dolía. Y cuando una herida deja de doler es porque sanó o porque se volvió más fuerte que quien la causó. 10 años antes, Lucía Moreno era la última en salir del salón, no porque quisiera quedarse, sino porque esperaba que todos se fueran. Así evitaba los empujones accidentales. Las carcajadas ahogadas, las frases lanzadas como cuchillas suaves pero constantes. Vivía con su abuela, una mujer cansada que limpiaba casas ajenas para sobrevivir. Lucía estudiaba de día y trabajaba de noche acomodando mercancía en una tienda de autoservicio. Sus manos siempre olían a cartón y detergente, sus zapatos nunca eran nuevos. En la técnica San Gabriel eso era imperdonable. Los líderes del grupo lo tenían todo: dinero, apellidos conocidos, futuros asegurados. Entre ellos destacaba Tomás Beltrán, carismático, cruel cuando quería serlo, siempre rodeado de risas que no le pertenecían. Lucía no hablaba, observaba, aprendía, anotaba todo en silencio. La humillación más grande ocurrió durante la ceremonia de clausura, una broma pública, una risa colectiva, un comentario transmitido por micrófono que la dejó expuesta frente a todos. Esa noche, Lucía no lloró, guardó algo más peligroso, una promesa sin palabras. No prometió venganza, prometió no quedarse ahí. El tiempo hizo lo suyo. Estudió ingeniería con becas, trabajó sin descanso, falló, se levantó, volvió a fallar, aprendió, hasta que su nombre dejó de ser invisible y empezó a aparecer donde antes nadie la habría imaginado. Por eso, cuando llegó la invitación al reencuentro de generación, Lucía no dudó, no porque quisiera volver, sino porque ya no le debía nada a su miedo. Volver no era retroceder, era cerrar. El salón donde se celebraría el reencuentro estaba lleno de luces cálidas, copas altas y conversaciones exageradas. Todos hablaban de éxitos, de negocios, de viajes. Nadie hablaba de fracasos, nadie hablaba de miedo. Lucía llegó sola. No llevaba ropa llamativa, tampoco joyas innecesarias. Su presencia no gritaba, se imponía. Al entrar, algunos rostros se tensaron, otros tardaron segundos en reconocerla. El silencio no fue inmediato, pero se expandió lentamente como una mancha inevitable. Tomás fue el primero en verla de frente. La observó con una sonrisa que intentaba sostener su antiguo poder, pero algo fallaba. No era ella, era él. Lucía dijo como si pronunciar su nombre fuera un acto de valentía: no esperaba verte aquí. Ella asintió con calma. Yo tampoco esperaba necesitar tu permiso. Algunos rieron nerviosos, otros bajaron la mirada. Las conversaciones se reiniciaron, pero ya no eran iguales. Había algo incómodo flotando en el ambiente, una verdad no dicha. Poco a poco comenzaron las preguntas: ¿a qué se dedicaba? ¿Dónde vivía? ¿Cómo había llegado hasta ahí? Lucía respondió lo justo:
sin adornos, sin necesidad de impresionar. Cuando mencionó su empresa de logística energética, el murmullo fue inevitable. Alguien susurró cifras, otro mencionó premios. Tomás dejó de sonreír. Pero Lucía no se detuvo ahí. Pidió la palabra, no para alardear, no para ajustar cuentas, para decir lo que nunca pudo. Habló de las tardes trabajando hasta el cansancio, de la vergüenza de no tener lo mismo que los demás, de cómo el silencio también es una forma de violencia. No acusó nombres, no señaló culpables, eso lo hizo más incómodo, porque cada uno supo exactamente de qué hablaba. No regresé para recordarles quién fui, dijo, regresé para recordarme quién soy ahora. Tomás intentó interrumpirla, no pudo. Por primera vez no tenía control del escenario. Lucía terminó con una frase que no buscaba aplausos, sobreviví, y eso fue suficiente. Después de su discurso, nada volvió a ser igual. Algunos se acercaron con sonrisas nuevas, más humildes, más cautelosas. Otros se alejaron, incapaces de sostener la incomodidad. Tomás permaneció quieto. Recordó cosas que había decidido olvidar, las risas, los comentarios, la facilidad con la que hería sin consecuencias. Se acercó cuando el salón ya estaba medio vacío. Nunca pensé que te afectara tanto, dijo, sin mirarla del todo. Lucía lo observó con serenidad. Eso pasa cuando confundes silencio con debilidad. Él no respondió. Por primera vez, la balanza no estaba a su favor. Lucía salió del salón minutos después. El aire frío de la noche le rozó el rostro. No sintió alivio inmediato, sintió algo mejor, ligereza. No había ganado, había cerrado. El lunes siguiente al reencuentro, Lucía volvió a su rutina sin interrupciones. No hubo titulares ni mensajes virales, ni llamadas inesperadas, y eso la tranquilizó. No había regresado para ser vista, sino para dejar de esconderse. En la oficina el ritmo era intenso. Reuniones técnicas, decisiones estratégicas, presupuestos que no admitían errores. Ahí. Lucía no era la chica que volvió, era la directora. Y eso le recordaba algo esencial, su valor no dependía de una noche ni de una validación tardía. Sin embargo, esa misma tarde recibió un correo que no esperaba. No era de un excompañero buscando favores, tampoco de alguien impresionado. Era de la abuela de un alumno actual de la técnica San Gabriel. Había visto su nombre en un boletín empresarial y, por coincidencia, había reconocido el apellido. Mi nieta se parece mucho a usted, decía el mensaje. Callada, responsable, siempre al margen. Pensé que quizá podría hablar con ella. Lucía leyó el correo 2 veces. Ese mensaje pesó más que todos los aplausos que no recibió. Aceptó la invitación. 2 días después entró nuevamente a la escuela, esta vez de día, no como alumna, no como invitada incómoda, como alguien que entendía exactamente lo que ese lugar podía hacerle a una persona. La directora la recibió con respeto contenido. No sabía toda la historia, pero intuía suficiente. Lucía habló con un grupo reducido de estudiantes, no dio discursos motivacionales, no habló de éxito, habló de cansancio, de miedo, de sentirse fuera de lugar. La chica que la había inspirado, sentada en la segunda fila, no levantó la mirada, pero al final se acercó. ¿Duele siempre?, preguntó en voz baja. Lucía negó con la cabeza. Duele mientras crees que estás sola. Ese día entendió algo más profundo. Cerrar un ciclo no siempre significa alejarse. A veces significa volver sin heridas abiertas. Mientras Lucía avanzaba, Tomás retrocedía. Después del reencuentro, nada encajaba igual. Sus éxitos parecían huecos, sus conversaciones repetitivas. Por primera vez dudaba de sí mismo sin poder culpar a nadie más. Intentó justificar el pasado. Éramos jóvenes, no sabíamos. Así funcionaba todo, pero esas frases ya no lo protegían. Una noche buscó el perfil de Lucía. No encontró ostentación, no había fotos de lujo, no había frases grandilocuentes, solo trabajo, procesos, equipo. Eso lo incomodó aún más. Días después, sin anunciarse, apareció en la escuela. No por ella, por sí mismo. Caminó por los pasillos con una sensación que nunca había sentido, vergüenza. Recordó con claridad escenas que había minimizado, risas que ahora sonaban crueles, silencios que había celebrado. Entendió algo tarde, pero con precisión. No había sido fuerte, había sido cómodo. Esa noche escribió un mensaje que no envió.
Luego otro, tampoco. Finalmente, escribió uno sin defensas. No espero respuesta. Solo necesitaba decir que me equivoqué. Lucía lo leyó días después. No respondió de inmediato. No por rencor, sino por honestidad. El perdón no se apresura. Cuando finalmente contestó, fue breve. Gracias por reconocerlo. Eso también es responsabilidad. Nada más. Tomás sintió alivio, no porque hubiera sido absuelto, sino porque dejó de mentirse. Meses después, Lucía fue invitada a un foro sobre liderazgo y ética empresarial. Aceptó con una condición: no hablaría de éxito. En el escenario, frente a un público diverso, contó una historia sin nombres, sin villanos claros, sin heroínas perfectas. Habló de estructuras que premian la crueldad, de sistemas que confunden valor con poder, de cómo muchas personas brillantes se apagan antes de descubrir quiénes pueden ser. No todos los que hieren son conscientes, dijo, pero todos somos responsables cuando elegimos callar. Al finalizar, no hubo ovación inmediata, hubo silencio, del que transforma. Lucía bajó del escenario sabiendo que no había cerrado una herida individual, sino tocado una colectiva. Esa noche, al volver a casa, entendió su mayor logro: no necesitaba regresar al pasado para probar nada. El pasado ya no dictaba su presente. Lucía no volvió a la escuela otra vez, no fue necesario. Lo que había quedado pendiente ya no la llamaba desde los pasillos ni desde los recuerdos. Algo había cambiado de lugar dentro de ella. Como una puerta que se cierra sin ruido, pero para siempre. Durante años creyó que la herida era el pasado. Ahora entendía que la herida había sido la duda, la idea silenciosa de que quizá merecían lo que le hicieron. Esa fue la mentira más difícil de desmontar. No todos los rostros del reencuentro pidieron perdón. Algunos siguieron adelante fingiendo que nada ocurrió. Otros prefirieron callar. Lucía aceptó eso sin resistencia. La sanación no exige unanimidad, exige verdad. En su vida cotidiana nada cambió de forma visible. Seguía tomando decisiones complejas, enfrentando errores, cargando responsabilidades. Pero algo esencial era distinto: ya no reaccionaba desde la defensa, caminaba desde la certeza. Una tarde, mientras observaba la ciudad desde su ventana, pensó en la adolescente que había sido, en la chica que bajaba la mirada para no provocar, en la que creía que sobrevivir era desaparecer. Sonrió con una ternura que antes no conocía. No había regresado para demostrar éxito, había regresado para despedirse del miedo. Entendió entonces que el verdadero triunfo no es ser admirada por quienes te hirieron, sino dejar de necesitar su aprobación, que el pasado pierde fuerza cuando deja de dirigir tus decisiones. Lucía no ganó aquella noche, no venció a nadie, no humilló a nadie. Pero se llevó algo mucho más duradero: la paz de saber que ya no vivía en la historia que otros contaron sobre ella. Y con eso fue suficiente.